la despolarización auricular, la que representa la despolarización auricular, que es la onda P. Vamos a ver ahora cuántas ondas diferentes hay auriculares. La onda P, pues, es la normal. Tenemos otra onda que se llama onda F mayúscula, que es la que representamos una arritmia que se llama flutter auricular. La F minúscula, flutter auricular es una arritmia, lo vamos a ver después con calma, ¿verdad? Pero es una arritmia inestable que es poco frecuente observarla porque dura minutos, dura horas y o se revierte a ritmo sinusal o se va a fibrilación auricular, que esta es una de las arritmias más frecuentes que estamos viendo ahorita en la actualidad, simplemente por cuestiones de la prolongación de la expectativa de vida, ¿verdad?, de la población. Es una arritmia del adulto mayor y muy frecuente, ¿eh? Muy frecuente para que cuando toquen por ahí algún pulso irregular, piensen en fibrilación auricular. ¿Por qué? Pues porque es causa de embolia cerebral, ¿verdad? Nada más y nada menos. El problema no es en sí la propia arritmia, sino las secuelas o las complicaciones que trae consigo. Entonces, F minúscula, como pueden ver, bueno, en electro importa mucho hasta si es mayúscula, minúscula, utilizamos muchas abreviaturas, hay que aprendérselas, ¿verdad? No hay de otra. Entonces, F minúscula es fibrilación auricular, F mayúscula, flutter auricular. Si se fijan aquí, el flutter son ondas son ondas auriculares, todas igualitas, iguales, la misma altura, la misma distancia entre una y otra, la frecuencia habitualmente es de 300 por minuto, la frecuencia auricular, no la ventricular. El nodo AV no conduce a esa velocidad, entonces el ventrículo no va a tener 300. Lo habitual es que tenga la mitad, que conduzca nada más la mitad de esas 300 despolarizaciones auriculares, y la frecuencia ventricular va a ser de 150. Cuando detecten un paciente con 150 de frecuencia, piensen que probablemente es un flutter. Pues son muy exactos, 150, la frecuencia ventricular. Y en cambio la fibrilación, se fijan las onditas, pues son de todos tamaños, colores, sabores, duración, porque son 400, 500 ondas o despolarizaciones de la aurícula en diferentes sitios. Acá es el mismo sitio y da vueltas a la aurícula, por eso regresa al mismo tiempo todas y tiene la misma forma, el mismo eje, la misma duración. Y acá no, acá son 400, 500 despolarizaciones auriculares de todas las porciones de las aurículas. Entonces nos da ondas de todos tamaños y duraciones y morfologías. Y obviamente la frecuencia ventricular en este caso también puede ser 130, 180, 160, pero siempre irregular. Ven aquí la distancia entre un latido ventricular y otro. Es distinta. Aquí tenemos un trazo muy pequeñito. Pero esta es irregular y esta es regular. Aquí, pues adelantándonos otra vez, normalmente la conducción en el flutter es 2:1. 300 de aurícula, 150 ventrículo. Aquí obviamente ya es un flutter. Aquí yo veo una frecuencia auricular de 300, pero veo una ventricular de menos de 40. Eso me tiene que hacer pensar en dos cosas. O ya está siendo tratada con un medicamento que bloquea el nodo AB, ¿verdad? Y por eso ya conduce, ya se les pasó la mano porque ya conduce a 40, que no es una frecuencia deseable. O bien este paciente tiene su nodo AB enfermo, ¿verdad? Fibrosado, que ya no conduce. Entonces así le lleguen 300 impulsos de arriba, nada más pasan 40, que no es normal. Este paciente está mal. Para empezar, pues por la arritmia, y para
seguirle con la frecuencia que tiene, ¿verdad? 40 latidos o menos de 40, pues es una frecuencia que ya lo puede meter en serios problemas. Bueno, de las ondas del ventrículo, pues ya vimos cuáles son las ondas que conforman el QRS. Y aquí está la definición, ¿verdad? Que les había mencionado, que les iba a enseñar. Onda Q es una onda negativa no precedida por ninguna otra onda. O sea, la primera onda negativa que vean en un QRS es una onda Q. Se llama Q, ¿verdad? Onda R es cualquier onda positiva del QRS. Puede haber una o puede haber dos, ¿verdad? Las dos positivas, las dos se llaman R. Ahorita les voy a decir cómo las diferenciamos o cómo se les nombra cuando hay más de una. Bueno, cuando hay dos, no puede haber tres, ¿verdad? Son dos ventrículos, ahí puede haber dos ondas R. La onda S es una onda negativa precedida por otra onda en el QRS, que necesariamente va a ser positiva, ¿verdad? No puede haber, ahí, bueno, puede haber muy negativa. Juntas, ¿no? Bueno, esa es la definición de las ondas del QRS, para entenderlas bien. Y aquí tenemos unos ejemplos. Ya les había dicho que los QRS pueden tener múltiples morfologías. Y este es un breve ejercicio que vamos a hacer. Ya deben de saber, el QRS es un nombre genérico, ¿verdad? Todos los complejos que tengan QRS, que tengan ondas, o bueno, ventriculares, se llaman QRS, como nombre genérico. Pero ya en particular, si checamos un QRS, por ejemplo pues ya le podemos dar el nombre realmente que debe dársele, que es de acuerdo a la morfología que tiene. Este tiene nada más dos ondas, ¿verdad? Una onda positiva, que se llamaría, ¿qué onda es esta? Aquí estamos con puro QRS, la P no la vamos a ver aquí, ya la vimos, ¿verdad? Entonces este es QRS. Es una onda R, ¿verdad? Y esta, ¿y por qué no es Q? Porque está precedida por otra onda, ¿verdad? Entonces, a este complejo le llamaríamos R minúscula porque está chiquita, S mayúscula, está profunda. Ese es el nombre de este complejo, ¿verdad? Ya es un nombre específico, de patente, por decir. Su nombre genérico es QRS, ¿verdad? Es un QRS, pero ya su nombre en particular, ya tenemos una morfología específica, lo nombraremos de acuerdo a su morfología. En este caso, RS, las dos mayúsculas, porque son grandes, ¿verdad? Ahí está. Este, RS también, pero R mayúscula, S minúscula. Este, ándale, pues, ¿por qué? Pues porque las dos son negativas, la Q y la S son negativas, esta solamente es negativa, entonces se le da el nombre de las dos ondas negativas que existen, ¿verdad? Si tuviera una R antes, pues sería RS, si tuviera una R después, sería QR. Bueno, ahorita vamos a ver seguramente una, ¿verdad? Pero exactamente, está, se nombra como las dos ondas negativas que existen, se lo nombra QS, mayúscula porque pues es muy profunda. Esta es más fácil, ¿verdad? R mayúscula. Esta R. ¿Cuántos R's hay ahí? No. Aquí es bien importante que la onda no rebase o no rebase la línea isoeléctrica. Exacto, es una sola, pero está retardada o tiene una muesca, se le llama onda R con muesca. Y a esta no, estas son dos ondas R, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entre ellas hay una onda que rebasa la isoeléctrica. Entonces esta es
R mellada o con muesca. Y esta es RS, R' se le pone, ¿verdad? Es otra R. Para diferenciarla de la primera, pues la primera es R nada más. La segunda es R'. Y esta es la imagen de bloqueo en B1. Esta es una imagen de bloqueo incompleto de rama derecha si mide el QRS menos de 120 milisegundos. Si mide más, pues sería bloqueo completo de rama derecha. Bueno, acá tenemos otra vez RS, R' otra vez. La primera R minúscula, la segunda mayúscula. Sí son dos ondas R porque hay en medio una onda que rebasa la isoeléctrica. Y aquí no, ¿verdad? Es una sola onda. La otra, esta es QR, muy bien. Esta, también QR, pero la R es minúscula, ¿verdad? Esta, otro QR, pero distinto, ¿verdad? Muy distinto, pero también se llama QR. Lo que me va a dar idea de cómo es la morfología, pues es, si yo veo la pura letra, pues sé que tiene una onda inicial negativa chiquita, porque hay una Q minúscula, y la R mayúscula me está indicando que hay una onda positiva grande. La que sigue, QRS. Vean, de todos estos hay uno solo que se llama QRS, pero así se llama genéricamente, ¿verdad? Otra vez, QR mayúscula, S mayúscula. Otra vez esta. QRS también, ¿verdad? Porque hay una onda negativa, luego una que rebasa la positividad, la isoeléctrica, que es una R, y luego la S. QRS. ¿Y esta? Es lo mismo que esta, sí, exactamente, pero en negativo. QS nada más, M mellada, ¿verdad? QS mellada. Sí, es una pura negatividad. Muy bien. Bueno, pues otra imagen más para mostrarnos las diferentes mediciones que tenemos que hacer. Medimos la onda P, medimos el PR, la duración del QRS, la altura del QRS, el segmento ST, que aquí sí está como frecuentemente lo vemos, isoeléctrico, no elevado como lo vimos. Ustedes, por la edad que tienen, van a tener un ST elevado, no lo van a tener así. La mayoría lo va a tener elevado. Hay diferencias, obviamente, variantes normales, como les mencionaba, características de la pura edad, ¿verdad? Un recién nacido tiene un electro diferente a este. Estamos viendo, bueno, no les había mencionado, pero estamos viendo un electro en general de un adulto sano, ¿verdad? Recién nacido es otro boleto. Adulto mayor, pues es un adulto, finalmente. Ya ahí vamos a ver muchas alteraciones a lo mejor, pero es un adulto. Pero sí, los niños son punto y aparte. También vamos a ver electros de niños, ¿verdad? Bueno, por ver algunos. Creo que el doctor Cuellar tiene una plática de electro de niños. No me acuerdo, y si no la tiene, se las ponemos. Sí, porque sí es muy importante, ¿eh? Muy importante. Está ahorita en muchos años lo que más hay son niños. Entonces, tienen que saber también qué diferencias hay. Entonces, bueno, ST, acuérdense, isoeléctrico elevado si se eleva más de 0.5 milímetros, que es medio cuadrito. Deprimido si se baja más de 0.5 milímetros, es medio cuadrito. Así tan discretas son las alteraciones que podemos ver en el electro. Por eso pues, el electrocardiograma tienen que observarlo muy detenidamente, ¿eh? Es observación muy acuciosa, muy fina, tan fina que debemos de observar una desviación de medio milímetro del ST. Debemos de apreciar la simetría de la onda T, que debe ser asimétrica, acuérdense, como está aquí.
Ascenso lento, descenso rápido. Si medimos cuadritos, aquí hay 1, 2, 3, 4 y medio. Y acá un 3. Entonces es más rápida el descenso que el ascenso. Y bueno, la onda U ya dijimos, ¿no? ¿Qué significa? Entonces ahí está otra vez los intervalos, los segmentos. Apréndanse muy bien esta imagen. Ahí están las líneas que nos marcan de dónde a dónde se hace la medición de la onda P, del PR, del inicio de P al inicio del QRS. ¿Cómo se mide lo ancho del QRS? Pues del inicio de la primera onda, que en este caso es Q, al final de la última onda, que en este caso es S. Segmento ST no se mide la duración, ¿eh? No se mide la duración. Se observa si está elevado, si está deprimido. En algunos casos está alargado este segmento. Es raro, pero en la hipocalcemia se alarga el ST. Entonces sí tiene interés, pero exclusivamente ahí. ¿Quién puede estar hipocalcémico? Acuérdense, por los renales, ¿no? Los enfermos renales hipercalémicos, potasio alto, calcio bajo. Entonces, las dos situaciones nos dan alteraciones en el electro, tanto la hipocalcemia como la hipercalemia. Bueno, la onda T otra vez, obsérvenla bien y van a ver que este es más lento el ascenso y el descenso es más rápido. Está más grande esta mitad que esta. Bueno. Y ahí están las medidas del papel. ¿Qué otra cosa medimos? Pues el QT, el intervalo QT, que es desde el inicio de la onda Q. En este caso, pues, si empezara con R, pues desde el inicio de R. Al final de la T, ese es el intervalo QT, que es el tiempo que dura todo el conjunto de sucesos eléctricos que se dan en el corazón, desde la despolarización hasta la repolarización. Eso mide el QT, intervalo QT. Dijimos intervalo porque lleva ondas, ¿verdad? Si no llevara ondas, como este de aquí a aquí es un segmento. Este es un segmento, no lleva ondas. El QT va a depender de la frecuencia cardíaca. Se hace la medición, pero después utilizamos una fórmula que involucra la frecuencia cardíaca para sacar el QT corregido. Así se llama QT, una C minúscula, que quiere decir QT corregido, para la frecuencia cardíaca, que es muy importante. No es lo mismo, yo le mido un QT de 400 a un electro que tiene 45 de frecuencia, no va a ser 400. Lo voy a corregir para la frecuencia porque va a ser una cifra muy distinta. Si le mido 400 a una cifra, a un electro con 120 de frecuencia, igual no va a ser 400. Utilizando esa fórmula, voy a sacar una cifra muy, muy diferente. Entonces es importante tener no me importa el QT, porque dependiendo de la frecuencia me va a variar mucho, ¿verdad? Entonces mejor hago la fórmula, saco el QT corregido y ese es el que voy a tomar en cuenta. El QT es bien importante sacarlo, como les digo, involucra todo el proceso eléctrico del corazón, tanto despolarización como repolarización. Tan importante que hay una patología congénita que se llama QT largo congénito. Y si no saben medir el QT, les va a pasar lo que al infartado. Van a ver un paciente, oiga, pues, ¿qué le pasa? Pues me estoy desmayando. Ven su electro, no saben medir QT corregido, no lo miden. Se va el paciente y pues se muere en su casa. Porque era un QT largo congénito y es causa de muerte súbita, fibrilación ventricular. Así de importante puede llegar a ser el que ustedes sepan medir el QT.
¿verdad? Entonces, bueno, el eje eléctrico del corazón pues antes era el coco de todos, ¿verdad? Los cardiólogos nos hacían sufrir cuando éramos internos o practicantes o residentes. A ver, saca el eje eléctrico, ¿no? Era la amenaza. A ver, sácale el eje eléctrico. Y pues algo les dije yo que a mí me lo enseñaron de una forma muy complicada cuando es algo tan sencillo hacerlo, que es la forma en que les voy a enseñar. Entonces, el eje eléctrico es pues la suma de los vectores, de todos los vectores del corazón en uno solo, ¿verdad? Entonces, la dirección que tiene ese vector principal o único es el que nos da la dirección del eje eléctrico. Aquí hay una abscisa y ordenada, ¿verdad? Una cruz con las derivaciones. Este es D1. Acuérdense que D1 va en el triángulo de Eindhoven, D1 va del brazo derecho al izquierdo, entonces es una línea horizontal. Este es ABF. ABF, acá está ABF, pero esta línea pues representa ABF. Entonces, el eje eléctrico no es el eje anatómico, ¿verdad? Para empezar. Se puede calcular su proyección en dos planos, o bueno, en tres planos, frontal, horizontal y sagital. En realidad lo hacemos en la práctica clínica solamente en el frontal. Este es el que nos interesa. Los demás no tienen utilidad práctica. Tiene su importancia, no es excesiva, así como nos lo querían hacer sentir, que era lo más importante, sacar el eje eléctrico. No es tan importante, y no porque no importe, sino porque hay pocas condiciones en las que nos va a ser útil. A eso me refiero. Aunque esas pocas condiciones son fundamentales. Un paciente que les llegue infartado y que llegue con un bloqueo rama derecha por un infarto anterior, pues va a tener el eje a 90 grados. 90 grados, aquí son 0, esto es geometría pura de primaria. 0 grados, 90, 180 y más menos 180. Entonces, si llegan con un eje a 90 grados y después de 2-3 horas el eje se va, 90 grados es aquí, ¿verdad? Le sigo haciendo electros. Ya cuando un paciente con infarto llega con cierto grado de bloqueo, el que sea, hay que hacerle electros cada 2-3 horas, ¿no? Y después de 3 horas, el eje se me fue a menos 60. Aguas. Este paciente se va a bloquear, ¿verdad? O por lo menos 3 de 4 pacientes con ese cambio de eje se van a bloquear. Entonces, en esa situación clínica es fundamental saber sacar el eje eléctrico. ¿Qué pasó? ¿Qué me desvió el eje eléctrico? Pues la isquemia involucró al fascículo anterior de la rama izquierda. Acuérdense que dijimos que tenía 2 fascículos. Se llevó al fascículo anterior, la isquemia. Se bloqueó el fascículo anterior. Entonces, de tener 90 por el rama derecha, ahora tiene bloqueada la rama derecha más el fascículo anterior. Ya nada más le queda conducción por un puro fascículo, que es el posterior. Si de repente de 90 se me va a 140, se bloqueó el fascículo posterior. ¿Sí? Entonces, con el puro determinación del eje eléctrico, me doy cuenta de eso. Hago ese diagnóstico. ¿Sí? Entonces, un paciente infartado no nada más es tener el monitorcito. El monitor no me va a decir, ya cambió el eje. Para eso tengo que hacer un electro completo, ¿verdad? Tener mis 12 derivaciones y, obvio, las
miembros, que son con las que saco el eje eléctrico. También se saca el eje eléctrico en precordiales, pero ese no es práctico. Su utilidad en la práctica. Entonces, bueno, a lo mejor estoy contradiciéndome yo mismo. O sea, sí es importante saber sacarlo, pero tampoco pero hay pocas situaciones, pues, en la que es muy útil, que claro, va de por medio de la vida de un paciente, ¿verdad? Obviamente. ¿En qué otra condición es importante? Pues en una tetralogía de Fallot. Tetralogía de Fallot, esos pacientes hacen también bloqueo del fascículo anterior y dan eje. No es la tetralogía de Fallot. Es la tetralogía de Fallot se asocia a un asa anómalo, que es el Wolff-Parkinson-White. Es la atresia tricuspidea. Si usted les llega un recién nacido moradito, le hacen su electro, tiene un eje a la izquierda, bebé cianótico y eje eléctrico a menos 60, es una atresia tricuspidea. En esos dos datos. Claro, hay que revisarlo, explorarlo, ver la placa, ¿verdad? Pero con esos puros datos, está moradito, tiene un eje a menos 60, es una atresia tricuspidea. Entonces, son datos claves, pues, en donde el eje eléctrico, pero una atresia tricuspidea, pues, es muy poco frecuente, ¿verdad? En el infarto es todavía mucho más importante, ¿verdad? Entonces, este es en el plano frontal. Les decía, está la abscisa, la ordenada. Esta es BF, este es D1, mis grados, ¿verdad? 0 grados, más 90, menos 90, más menos 180. En estos otros planos, pues, anteriormente se sacaban, en realidad no hay utilidad práctica, ¿verdad? Entonces, plano frontal. Aquí están las derivaciones del triángulo de Eindhoven, las cruzamos en un punto, que es el corazón, y tenemos referidas todas mis derivaciones, D1, D2, D3, ABF, D1, ABR, ABL. ABR es un punto, ¿verdad? Porque es hombro derecho. ABL también es un ángulo, vamos a decir, del triángulo, es un ángulo. ABL también es el otro ángulo, el triángulo de Eindhoven, imagínense el triángulo aquí. ABF es otro ángulo, D1 es una línea, ¿verdad? Que va desde ABR hasta ABL. D2 es otra línea que va de ABR a BF. Y D3 es otra línea que va de ABL a ABF, que eso es el triángulo. Y cada una de estas proyecciones de mis derivaciones tienen un valor en grados, ¿verdad? Entonces, todo esto hay que tratárselo de aprender, aunque, bueno, no se me espanten, ¿verdad? Aquí está el triángulo de Eindhoven y lo que les acabo de decir, ¿verdad? Entonces, D1 es una línea, D2 es otra línea, D3 es otra línea. ABR es un punto, ABL es otro punto y ABF es, o ángulos, ¿verdad? Son ángulos de este triángulo. Y antes pues nos daban el electro y teníamos que trazar una línea aquí, otra acá, otra aquí, otra acá, como 20 líneas, ¿verdad? Para sacar el eje eléctrico. Pues nos asustaban, ¿verdad? Y pues nos hacíamos bolas y nunca sabíamos sacar el eje eléctrico. Aquí están las proyecciones otra vez. Cada derivación tiene un lado positivo, si se fijan. Si vemos por aquí, D3 tiene un lado positivo a más 120 grados y un lado negativo a menos 60. D1, esto no hay que aprendernos todo para sacar el eje eléctrico, ¿verdad? Pero a nosotros sí nos hacían aprender todo. Apréndanse D1.
que es una línea horizontal. Positivo para este lado, para la izquierda. Negativo para la derecha. BF es esta línea, con una mala crucita nada más. Apréndanse la crucita. Claro, a veces es bueno saber también los demás, ¿verdad? Los ángulos y los signos, pero no es indispensable. ABF es esta línea vertical. Es positivo hacia abajo, negativo hacia arriba. D1 tiene 0 grados aquí, más o menos 180 en el otro extremo. ABF tiene más 90 grados aquí y menos 90 grados arriba. Esas son las cosas que se tienen que aprender para poder sacar el eje eléctrico prácticamente de cualquier electro que les presenten, ¿verdad? Afortunadamente. Hay varios métodos para sacar el eje eléctrico. Bueno, no son tan difíciles, pero sí un poquito más complicados. El eje eléctrico lo puedo sacar con el método de la isodifásica. Isodifásica, ¿qué quiere decir? Esta es la línea isoeléctrica. Isodifásica quiere decir que mi complejo QRS mide lo mismo para arriba que para abajo, ¿verdad? Si le mido las líneas, las rayitas, milímetros, 7, 8. Es la educación aritmética de primaria, ¿verdad? Más 8, menos 8, ¿verdad? Esa es una isodifásica. Entonces yo busco en mis derivaciones de miembros, nada más las de miembros, D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, son las derivaciones de miembros. B1 a B6 son las precordiales, ¿verdad? Entonces busco cuál es la isodifásica. Si la isodifásica es D1, D2 o D3, es decir, acuérdense, triangulito, D1, D2, D3, ¿verdad? Son líneas, les dije. Si la isodifásica es una de estas, el eje eléctrico es perpendicular a esta derivación. Entonces, si la isodifásica es D1, mi eje eléctrico va a ir aquí, ¿verdad? Perpendicular. Si mi isodifásica es D2, ¿qué alcanzan? A ver, perdón. Si mi isodifásica es D2, el eje eléctrico perpendicular a esto va a ir así. Si mi isodifásica es D3, mi eje eléctrico va a ir así. Pues hasta aquí va muy bonito, pero ahora me tengo que aprender esto, ¿verdad? O sea, el método es sencillo, pero para saber dónde apunta pues apunta a ABL, entonces a menos 30, ¿verdad? Pero me voy a ABL, si es positivo, apunta a más 150. Si es negativo, apunta a menos 30. Pero pues tengo que aprenderme, qué flojera, ¿no? Aprenderme todas esas rayas y dónde son negativas, dónde son positivas, cuál cifra le toca, de ángulo. Pues bueno, ya ese es el método fácil, ¿verdad? Uno de los métodos fáciles. Si la isodifásica es un ángulo, dijimos que ABR, ABL y ABF, ABR, ABL y ABF son ángulos, ¿verdad? Si la isodifásica es ABR, ABL o ABF, el eje eléctrico es paralelo a la derivación opuesta. Si mi isodifásica es ABF, ABF es un ángulo. La derivación opuesta a este ángulo
¿Cuál es? ¿Cuál está aquí? Es la opuesta, aquí está el ángulo. La derivación opuesta es D1, ¿verdad? Entonces, me voy a mi electro, D1 es positivo o es negativo. Pues es positivo, entonces apunta a 0 grados, ese es el ángulo del eje, pues. Si es negativo, entonces apunta a más o menos 180, ¿verdad? Entonces, pues bueno, no se ve difícil el método, hasta aquí, ¿verdad? Ya cuando volteo y tengo que aprenderme esto, pues ya se complica un poquito, ¿verdad? Tampoco es tan difícil, ni los estoy tampoco menospreciando, ni mucho menos, ¿verdad? Pero, ¿para qué los hago aprenderse todo eso, ¿verdad? Si no es necesario, y este es el método sencillo, pues les voy a enseñar el más sencillo. Entonces, aquí está, pues, gráficamente, ¿no? Lo que les puse acá. Pero a veces como que se entiende más en el pizarrón. Bueno, no hay que aprenderme todo eso, nada más hay que aprenderme B1 y a BF, ¿verdad? A ver, aquí díganme los grados, aquí ¿cuánto es? Menos 90. Menos 90, acuérdense, es con signo, ¿eh? Un signo, muy bien. Aquí, 0, Más 90. más 90. Aquí es más menos 180. Y todos los ángulos de los ejes eléctricos van a caer ahí, ¿no? En algún punto de esa crucecita. Entonces, pues me aprendo que D1 es horizontal, que AB es vertical, que D1 es positivo para acá, negativo para acá, BF es positivo para abajo, negativo para arriba. Me voy a mi electrocardiograma y hago una suma algebraica nada más en D1. ¿Cómo está mi complejo en D1? Habitualmente por la morfología que debe tener D1, pues va a ser así más o menos. 10 positivos, 10 cuadritos y 1 negativo. Suma algebraica, sabemos sumar, más, siempre, bueno, siempre el signo, porque es el que nos va a decir para dónde apunta. Más 9. ¿Qué hago acá? Es D1, dijimos, ¿verdad? D1 es la horizontal, ¿verdad? Positivo, ¿hacia dónde va? Acá. Entonces hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abusados, cuando hagan sus cuadritos, sus líneas, pues háganlas uniformes, ¿verdad? No vayan a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues no les va a salir, ¿verdad? El eje. Son milímetros, acuérdense, tienen que ser uniformes, si no, no les va a salir, ¿verdad? Es obvio, nada más. Se los comento, pues, pero pues, positivo, ¿a dónde va el lado positivo de BF? Hacia abajo. 3, 4, 5, bueno, ya me salieron como les dije que no debían salir. 9. Es un cuadradito perfecto, ¿verdad? Es un cuadradito 9 de lado, 9 de lado.
Aquí es 0 grados, aquí es 90 grados, la mitad, a 45 grados. Con ese método van a sacar prácticamente cualquier eje de cualquier electrocardiograma, ¿sí? Entonces, a mí no me importa cuál lo utilicen, pueden meterse a un libro de electro y aprenderse el más difícil, pero en el examen les voy a preguntar el numerito final, ¿verdad? Y sí les voy a pedir que, bueno, es que ahora con el sistema ese no se puede, pero bueno. ¿Hacia dónde es el eje eléctrico normal? Pues en este cuadrante, todo lo que caiga en este cuadrante, 0 a 90 es normal. Todavía agarra un poquito a menos 30. Todavía a menos 30 es normal. Entonces ese es el margen de variación que puede tener el eje eléctrico. Ahora sí que apagamos la luz, por favor. Entonces los demás cuadrantes serían considerados normal. Sí, exacto. Sí, sí. Hace rato les puse el ejemplo del infartado. El eje estaba acá, ¿verdad? Menos 60. Este es un bloqueo de fascículo anterior. Más 140, acá en este cuadrante, un bloqueo de fascículo posterior. No todos, pero bueno, me orienta hacia ese diagnóstico. Una hipertrofia ventricular derecha me puede dar un eje a más 120 a la derecha, ¿verdad? Acuérdense lo que les dije de los vectores. Si tengo hipertrofia ventrículo derecho, mi vector no va a ir a la izquierda. Si el ventrículo izquierdo es normal y el derecho está hipertrófico, entonces el vector 2D, que es el del ventrículo derecho, va a estar mucho mayor y va a predominar, entonces va a apuntar a la derecha. Me va a desviar el eje a la derecha. ¿Qué es la derecha? Pues arriba de 90, 100, 110, 120, por la hipertrofia ventricular, ya no por bloqueo. Pero lo curioso, pues, de los bloqueos de los fascículos es que desvían el eje eléctrico de una manera muy importante. Y eso, casi el puro ángulo me da el diagnóstico. Ya, claro, hay otros criterios para definir bien el diagnóstico, pero con el puro ángulo que a mí me enseña son electro por decirte, de un diabético. Eje eléctrico menos 60 es un fascículo anterior bloqueado. ¿Qué fascículo anterior? Eso nadie lo ha descrito, pero diabético con fascículo anterior, aguas, es mal pronóstico. Isquémico, seguramente es isquémico. Bueno, entonces ya aquí pues vamos a ir sacando, esto es, pues, bueno, vamos a ir sacando los ejes eléctricos. Vamos a hacer 2, 3 ejemplos. Aquí tenemos B1. Acuérdense que les dije que vamos para sacar el eje eléctrico en el plano frontal, pues utilizo mis derivaciones de miembros, ¿verdad? Y de hecho, pues exclusivamente D1 y BF, ¿verdad? D1, a ver, cuéntenle. ¿Cuánto mide la R? 5, 10, como 11. 11 positivos, más 1, porque aquí ni siquiera tiene Q y tiene S, pero miden menos de 1 milímetro, entonces 11 menos 1, pues 10. Y BF tiene 2 positivos, más 3 negativos, menos 1. Entonces ese eje va a estar, D1 va a estar así. BF va a estar como aquí a menos 5, menos 10 grados. Ahí va a estar. ¿Por qué? Porque BF es negativo. Entonces va a ir hacia arriba, no va a ir hacia abajo. Va a estar arriba de la línea horizontal. Acuérdense, aquí es 0 grados, pero si fuera positivo iría para acá, es negativo, va para acá. Y como es nada más 1 milímetro, pues es menos 10 grados. El eje eléctrico no me tienen que decir exactamente con transportadores cuánto es el valor, ¿verdad? Está aproximado. Si me dicen en un examen, me ponen el eje eléctrico, yo lo hago en mi machote de electro
que mide menos 45 y ustedes me dicen que mide menos 50 o menos 40, está bien, ¿verdad? O sea, una variación no tan grande, pues es permitida, ¿verdad? No tiene que calcularlo con transportador, que yo creo que ya no existe, ¿no? Bueno, otro ejemplo. D1, no hay onda negativa, solamente positiva. Son 8 positivos, no hay negativo. Y acá hay 1, 2, 3 negativo, más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 positivos, más 4. Entonces son 5 para acá, 4 para acá, o 3. Aquí están las líneas muy gruesas, por eso ahí se hace un poco de mosca para. Entonces, 5 y 4 vamos a decir. Si fueran 5 y 5 sería 45, pero son 4, entonces es como 35, 40. ¿Verdad? Si me ponen más 35 está bien, me ponen más 40 está bien, me ponen más 45 está mal porque no están iguales, ¿verdad? No son 5 y 5, ahí sí está mal, está un poquito menos de 45. Otro ejemplo, D1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 positivos, no hay negativo. BF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí dijimos que ¿cuántos? 5. Sí, 6. 6 para acá y 10 positivo para abajo. 6 y 10 va a caer como a 70, más 70, más o menos. 70, 80, si me ponen 70, 80 o 60, lo hago bien. Si ponen 90, no, ¿verdad? Porque 90 no. Ya es mucha desviación a lo que es la cifra real del eje. Y bueno, pues hay muchos más tipos de electrocardiogramas. Existen unas variaciones en donde se interpreta como un eje indeterminado. Eje indeterminado, pues en términos llanos quiere decir que no sé dónde está el eje, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque todas las derivaciones dan lo mismo. Si sumo todas, hago suma algebraica en todas, me va a dar 0. Pues no lo puedo medir, ¿verdad? Si sumo aquí 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Dónde está el eje? Pues no sé. Entonces no puedo aceptar que no sé. Entonces le digo, está indeterminado. Entonces sí sé. Eje indeterminado. Es una condición que pues no se asocia en particular a algo. También lo puedo denominar S1, S2, S3, porque tiene S en D1, tiene S en D2 y tiene S en D3. Es decir, el QRS está isodifásico en todas las derivaciones, ¿no? Entonces, es el único electro donde no se puede determinar el eje. Entonces le digo que está indeterminado. Con que le ponga así eje indeterminado o S1, S2, S3. Ya el que sabe, pues sabe que está, es un eje indeterminado. Bueno, vamos a terminar nomás lo del eje. El eje eléctrico normal también va a depender de la bibliografía. Hay libros que dicen de 0 a 90. En general vamos a considerar nosotros que es lo que les dije hace rato, menos 30 a más 90. ¿Sí? Cuando el eje eléctrico se desvía más allá de menos 30,
para allá, acá para arriba. Se dice que está a la izquierda. Cuando se orienta a más 90, decimos que el eje está a la derecha. ¿Qué situaciones lo desvían a la izquierda? Pues la hipertrofia del ventrículo izquierdo, bloqueo del fascículo anterior, básicamente. ¿Qué condiciones lo desvían a la derecha? Pues hipertrofia del ventrículo derecho, bloqueo fascículo posterior. Puede ser que a alguno de ustedes les haga el eje eléctrico a más 100, más 110. Por el hábitus exterior, también lo desvía. A la izquierda, pues un paciente con sobrepeso, ¿verdad? A la derecha, un paciente delgado. Hábitus exterior, ¿cómo se llama? Delgado, pues, alto y delgado. Entonces, para que no se espanten, ¿verdad? El que tenga ese hábitus exterior, pues va a tener el eje a más 100, más 110, a 90, que todavía es normal. Indeterminado, también, si está entre menos 90 y menos 180. Asténico, ¿verdad? Es el hábitus exterior, asténico. Regla práctica. Pues son reglas prácticas, entre comillas, porque pues, es otra cosa que tengo que aprender y memorizar, ¿verdad? Aunque se aprendan esto. Cuando las derivaciones D1 y D3 son positivas, el eje eléctrico es normal. Son reglas que se veían fáciles por como nos enseñaban a sacar el eje eléctrico, ¿verdad? Que era bien difícil. Entonces estas reglitas pues se nos hacían lo más fácil del mundo. Pero bueno, se las pongo todavía más fácil. Cuando la derivación de 1 es positiva y D3 negativa, el eje eléctrico está a la izquierda. Cuando D1 es negativa y D3 positiva, el eje eléctrico está a la derecha. ¿Sí? Pero bueno, pues no hay como utilizar rápidamente mi reglita. Saco el eje y no digo está a la derecha, está a la izquierda, está tanto grado, ¿verdad? 1. Bueno, y aquí están. Aquí está la imagen descriptiva, eje eléctrico normal, todo esto, desviado a la izquierda, indeterminado y desviado a la derecha. Hay todo aquí. Y la morfología que tienen los diferentes QRS. Y bueno, estos son los ejes eléctricos normales, los valores normales, dependiendo de la edad. Ya les había mencionado, en el niño es otro boleto, ¿eh? Niño. En el adulto, pues menos 30 a más 90, que es lo que va a venir en el examen. Los del niño, pues hay que sabérselos. Hay que saber que de 8 a 16 años, pues puede estar entre 0 y 120, de 5 a 8 entre hasta 140, de 1 a 5 años de 5 a 100. Neonato, vean el neonato, desde 30 a más 90. ¿Cómo nace el corazón de un recién nacido? ¿Cuál parte del corazón trabaja en el feto? Sí, taquicárdico, primero, ¿verdad? ¿Qué parte del corazón trabaja en el feto? Pues el derecho, ¿verdad? Entonces nace con hipertrofia ventrículo derecho, estrictamente, o con un ventrículo derecho más grande que el izquierdo. Eso es normal en un recién nacido, en un neonato. Entonces, pues tiene el eje a la derecha. Bueno, hasta 190, ¿no? Los primeros días. Acuérdense, también les dije, pueden hacer con conducto arterioso, pueden hacer con un soplo que me pide el pediatra una interconsulta el viernes y pues ya no lo alcanzo a ver, lo veo al niño el lunes, ya se le quitó el soplo, ¿verdad? Y no es que el pediatra esté loco, digo yo un soplo. El niño tenía un conducto abierto y ya se cerró, ya no tiene soplo.
Entonces, bueno, los niños son otro boleto y aquí está, de acuerdo a la edad, en semanas, meses, los ejes diferentes que puede tener el electro de un niño.